El sol comenzaba a deslizarse por el horizonte, mientras las calles polvorientas de una pequeña aldea en Galilea vibraban con la rutina de los mercaderes. Niños corriendo entre cántaros de barro y mujeres que cargaban agua desde los pozos. Pero a las afueras del pueblo, oculto entre rocas y arbustos resecos, un hombre cubierto de harapos observaba desde la distancia. Nadie lo saludaba, nadie lo miraba. Su piel, carcomida por la lepra, ya no sentía dolor físico por su corazón. Sangraba todos los días por la ausencia de contacto, por los años de silencio, por la condena de ser tratado como un muerto viviente. No tenía nombre para los demás. Para el sistema religioso, era impuro. Para la comunidad, era un peligro. Para su familia, un recuerdo borrado. Pero esa mañana, una palabra se había esparcido entre los susurros de los viajeros en Jesús viene. Algunos lo llamaban profeta, otros maestro. Pero los desesperados, como él, lo llamaban esperanza mientras la multitud se agrupaba para escuchar al rabino Galileo. El leproso rompió todos graus. No gritó, impuro, como la ley exigía. No retrocedió cuando los ojos horrorizados de la multitud lo señalaron. No se detuvo ante las amenazas de pedradas o los gritos de alarma. Su fe, agrietada pero viva, lo impulsó hacia adelante. Cuando cayó de rodillas ante Jesús, no lo hizo con exigencia ni altivez. Con voz entrecortada y mirada desesperada, sus palabras fueron un susurro que atravesó siglos en Señor. Si quieres, puedes limpiarme. No era una súplica cualquiera, era un grito de alma rota, de un corazón que ya no pedía ser aceito por la sociedad, sino tocado por el cielo. Y entonces ocurrió lo impensable. Jesús, en vez de retroceder, extendió la mano. Lo tocó a un leproso. No con asco, no con guantes, no con distancia. Tocó como quien devuelve a otro su humanidad. Y en ese gesto, en ese simple rose, el tiempo pareció detenerse. Quiero ser limpio. Fueron palabras más poderosas que 1000 sermones. Al instante, su piel fue restaurada, pero más aún, su dignidad. La lepra desapareció, pero lo que realmente fue sanado fue su lugar en el mundo, su identidad, su alma. La multitud quedó muda. No sabían si mirar la piel nueva del hombre o los ojos emocionados de Jesús. Había algo en ese acto que rompía todas las reglas. Como un rabino podía tocar lo intocable, como un hombre santo podía acercarse a lo que era considerado maldito. Pero ahí radicaba la esencia del reino que Jesús proclamaba, uno donde la compasión vencía al miedo, donde la pureza no se contaminaba al tocar al impuro, sino que lo transformaba. Jesús no solo curó al hombre, lo abrazó con un acto público. The inclusion, lo hizo visible. Jesús le pidió que no lo divulgara, que fuera el sacerdote como la ley mandaba y ofreciera lo requerido como testimonio. Pero ¿cómo callar después de haber sido tocado por la misericordia? El leproso no obedeció. ¿Cómo podría? Su alegría era demasiado fuerte, su testimonio demasiado poderoso. Lo que había recibido no era solo un milagro físico, sino una proclamación silenciosa de que el amor de Dios no estaba limitado por normas humanas, aquello que la religión había marginado. Jesús lo restauraba desde dentro. A esa historia se convirtió en más que un evento aislado. Fue una declaración. Jesús no vino solo a proclamar mensajes desde un púlpito, sino a meter las manos en la miseria humana. Él no evitaba la desgracia, la tocaba, la redimía, y en cada gesto enseñaba que la fe no es un contrato de méritos, sino una puerta abierta a lo imposible. El poder de restauración que brotaba de él no se activaba por fórmulas rituales, sino por la sensibilidad de su corazón a los quebrantados. En el rostro del leproso restaurado, Jesús mostraba al mundo que nadie está demasiado lejos para ser abrazado por el cielo. En esa primera escena, no solo descubrimos un milagro físico, sino la melodía de compasión que guiaría cada paso de Jesús en su misión. El leproso no fue solo limpiado, fue visto, fue amado, fue restaurado públicamente. El contraste entre su miseria y la gloria de aquel toque sagrado reveló la esencia del Mesías, el Dios que no teme ensuciarse con nuestra historia para reescribirla desde el amor. Y así, la jornada del sanador comenzaba, una jornada donde cada encuentro sería una chispa de eternidad en medio del dolor humano. El sol de Jericó caía ardiente sobre los caminos de tierra, levantando polvo con cada paso de las multitudes que se dirigían hacia Jerusalén. Era tiempo de Pascua y el bullicio de los peregrinos llenaba cada rincón. Entre los cánticos religiosos y las conversaciones animadas, pocos notaban al hombre sentado a un lado del camino. Sus ojos vacíos no seguían el movimiento de la gente. Su túnica raída hablaba de años sin cuidado. Su nombre era Bartimeo, y su vida era una rutina de sombras, dependencia y humillación. Todos lo conocían como el ciego, no tenía otro título. Su identidad estaba fusionada con su discapacidad. Pero ese día
Sin saberlo, Bartimeo estaba a punto de ver más que todos los que caminaban a su alrededor mientras el gentío avanzaba. Los rumores se propagaban como fuego entre espigas secas. Jesús de Nazaret viene en camino. Algunos lo seguían por curiosidad, otros por convicción. Pero Bartimeo, al escuchar ese nombre, se puso de pie. Nadie entendía cómo un ciego podía moverse con tanta determinación. No veía con los ojos, pero su alma sí percibía una luz diferente. Y desde lo profundo de su corazón, brotó un grito que rompió el ambiente. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendieron. Le exigieron que se callara. Era un mendigo, una molestia, una interrupción en la procesión. Pero cuanto más lo silenciaban, más fuerte gritaba. Porque cuando se ha vivido en tinieblas, uno no se queda en silencio ante la posibilidad de ver la luz. Su clamor no era solo por visión física, era un acto de fe, una proclamación teológica. Al llamarlo hijo de David, Bartimeo reconocía a Jesús como el Mesías prometido. Y esa fe rugiente y desvergonzada detuvo al Maestro. Jesús se detuvo en seco. En medio del ruido, en medio de la agenda, en medio de la multitud, él escuchó una voz que no pedía oro ni comida, sino misericordia. Llámenlo, dijo. Y entonces quienes antes lo callaban, fueron enviados a anunciarle la mejor noticia de su vida. Ten ánimo. Levántate, él te llama. Bartimeo dejó su capa, lo único que poseía, símbolo de su condición de mendigo, y corrió hacia la voz que le ofrecía vida frente a frente, el ciego y el rabí. Uno sin ver, otro viendo todo. Jesús no se adelantó a actuar, sino que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? No porque no supiera, sino porque el amor siempre honra la dignidad del otro. Bartimeo respondió con una simplicidad desgarradora: Anrobonai, que recobre la vista. No pidió fama, no exigió pruebas, solo deseaba ver. Y Jesús, sin tocarlo, sin usar barro ni fórmulas, dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante la oscuridad se disipó. Los colores explotaron frente a sus pupilas. El rostro de Jesús fue lo primero que vio, y más que ver con los ojos, vio con el alma en él, rostro de la compasión encarnada. Pero Bartimeo no volvió atrás, no corrió a contar la historia a su familia, no se perdió en la emoción de su nueva vida. En cambio, siguió a Jesús en el camino, el mismo camino que llevaba a la cruz. Porque quien ha sido tocado por la misericordia, no quiere solo un milagro, quiere al que hace milagros. Su sanidad fue completa porque encontró al sanador. No solo la solución a su problema en esa escena resuena a través de los siglos. Bartimeo representa a todos aquellos que el mundo considera una carga, aquellos que han sido empujados a los márgenes, reducidos a su limitación, silenciados por la multitud, pero también representa el tipo de fe que conmueve el corazón de Dios. En una fe que clama, que no se avergüenza, que reconoce el verdadero poder más allá de lo visible. Jesús no solo le devolvió la vista, le devolvió su voz, su dignidad, su dirección. El contraste es profundo, una multitud con ojos, pero ciega al significado del momento, y un hombre ciego que vio lo que muchos no podían. ¿Quién era Jesús realmente? En la compasión del Maestro, la miseria encontró propósito. En la fe del marginado, el reino se manifestó con poder. Y una vez más, el toque del cielo no fue una luz espectacular ni un espectáculo grandioso, sino una respuesta personal al clamor de un corazón que no se resignó al silencio. Así avanzaba el sanador, no buscando aplausos, sino heridas abiertas, no siendo seguido por multitudes deslumbradas, sino por vidas transformadas. Bartimeo no fue simplemente sanado, fue llamado, visto, afirmado, porque en el reino de Jesús, los gritos del desprecio se convierten en himnos de esperanza, y los marginados encuentran un lugar al lado del Rey. En los caminos polvorientos que llevaban a las regiones de Tiro y Sidón, lejos de los pueblos judíos donde solía enseñar, Jesús caminaba en silencio con sus discípulos. No buscaba multitudes esta vez, no buscaba fama ni nuevos seguidores. Estaba en tierra extranjera, tierra considerada impura por muchos. Pero lo que parecía un retiro silencioso pronto se transformaría en una de las escenas más conmovedoras y desafiantes del ministerio del sanador. Porque allí, donde nadie esperaba un milagro, una mujer sin nombre cambió el ritmo del cielo con un clamor que atravesó siglos. No era judía, no era seguidora de la ley. Era cananea, de sangre extranjera, y a ojos de muchos, no merecía acercarse al Maestro. Pero tenía algo que el cielo no puede ignorar: en una fe determinada, nacida del amor desesperado por su hija. A la mujer lo encontró cuando entró a la aldea, y sin pensarlo dos veces, cayó a sus pies. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. No pidió explicaciones teológicas. No exigió un lugar en el círculo de discípulos. Solo clamó por compasión. Pero Jesús guardó silencio. Un silencio que cortó el aire como una espada.
Era un momento tenso. ¿Ignoraría el maestro la súplica de una madre? ¿Acaso su amor tenía fronteras? Los discípulos, irritados, le pidieron que la despidiera, pero ella no se movió. Se aferró a su clamor como quien se aferra a la vida. Finalmente, Jesús habló, pero sus palabras parecían duras. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una declaración de misión. Su enfoque era Israel. Su llamado tenía un orden. Pero la mujer no retrocedió, se postró más profundamente. Su voz ahora no era de súplica, era de rendición. Señor, socórreme. Y entonces vino la frase más desconcertante que jamás salió de la boca de Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Palabras que hubieran hecho temblar a cualquier otro. Palabras que resonaban con siglos de separación cultural y religiosa. Pero ella no se ofendió, no se levantó indignada. Su respuesta fue una joya de humildad y agudeza espiritual. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fue entonces cuando el cielo se abrió en sonrisas en Jesús. Se maravilló. La fe de esta mujer no solo había cruzado fronteras, había derribado muros. Y con una ternura indescriptible el sanador le dijo: Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. En ese mismo instante su hija fue liberada. Nadie impuso manos. No hubo espectáculo, no se necesitó viaje. Su fe fue el canal por donde fluyó la liberación a Mes. Esta historia no es solo un milagro más, es una revolución silenciosa. En ella Jesús no solo sanó a una niña poseída, sanó la herida del prejuicio, la separación entre pueblos, la arrogancia religiosa que cree poseer la exclusividad de la gracia. La mujer cananea se convirtió en un faro para todos los que se sienten fuera, indignos, extranjeros. Mostró que el corazón de Dios no se mide por fronteras humanas, que la compasión del Rey se derrama en quien clama desde la fe sincera. Sin importar de dónde vengan, el contraste era claro en una mujer sin derechos religiosos, sin acceso a los pactos, sin conocimiento profundo de la ley. Había tocado el corazón del Mesías con una simple confesión de fe. Su fe no exigía un lugar en la mesa, se conformaba con las migajas, sabiendo que incluso ellas llevaban el poder del cielo. Y eso fue suficiente para mover al sanador. En su mirada Jesús la vio completa. No como extranjera, sino como Haiyo, no como impura, sino como amada. Así continuaba la jornada del libertador. Terban, redefiniendo quién podía recibir, rompiendo las etiquetas que los hombres ponían sobre otros, porque cada encuentro no era solo un acto de compasión, era una declaración divina. El reino de los cielos no pertenece a los fuertes, ni a los que se creen con derechos, sino a los que claman con fe, a los que aman más allá del orgullo, a los que no se rinden cuando el silencio parece ser la respuesta. En Tiro y Sidón, Jesús no solo liberó a una niña, liberó a todos los que creían estar demasiado lejos para ser alcanzados. En el rostro agradecido de esa madre, vimos la sonrisa de Dios celebrando una fe que no conocía fronteras. Y una vez más, la compasión del Mesías no solo restauró una vida, restauró una historia entera. La casa estaba repleta. Las ventanas abiertas no daban abasto para quienes se apilaban, intentando ver o al menos escuchar una palabra del Maestro. Algunos empujaban, otros subían en piedras para alcanzar una mirada. Jesús estaba dentro, sentado, enseñando con esa autoridad que no venía de libros ni tradiciones humanas, sino de la llama viva de quien habla desde el corazón de Dios. Fariseos y maestros de la ley lo escuchaban, no para aprender, sino para encontrar fallas, errores, motivos de acusación. Pero esa tarde no sería recordada por un debate teológico ni por una enseñanza memorable. Sería recordada por un techo roto, una fe persistente y un alma restaurada por dentro antes que por fuera. A pocos metros de allí, 4 hombres cargaban una camilla rudimentaria. En ella yacía un paralítico. Su cuerpo no respondía, sus piernas no se movían, pero su esperanza iba creciendo con cada paso de sus amigos. No podían entrar en las puertas. Estaban bloqueadas. La multitud no cedía espacio, cualquier otro se habría rendido. Pero el amor, cuando es verdadero, se vuelve creativo. Subieron al techo, comenzaron a romper la cubierta de barro y ramas. El polvo cayó dentro de la sala. Todos miraron hacia arriba con asombro. Nadie entendía, pero Jesús no se alarmó. Él veía lo invisible. Mientras el sol se colaba por el agujero recién abierto, descendió lentamente una camilla, sostenida por cuerdas improvisadas, y sobre ella, un hombre inmóvil, pero rodeado de fe. Jesús no dijo nada al principio. No se escandalizó por la interrupción ni por el daño al techo. Miró hacia arriba y vio los rostros sudados de los amigos asomados entre las tejas. Luis miró al paralítico, cuyos ojos hablaban más que su cuerpo. Y entonces dijo algo que descolocó a todos. Hijo, tus pecados te son perdonados. No fue lo que esperaban oír.
Nadie pidió perdón, nadie mencionó pecado. Pero Jesús el sanador sabía que el dolor más profundo no siempre está en los músculos, sino en el alma. Él fue al origen, curó primero lo invisible, y en ese instante, el cielo tocó la tierra con la medicina del perdón. A los fariseos murmuraron por dentro: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pensaban en silencio, pero Jesús, que leía corazones como páginas abiertas, les habló: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, no? Decir tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y para que supieran que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar, miró al paralítico con ternura y poder. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El silencio se convirtió en un jadeo colectivo. El hombre, con músculos que jamás habían respondido, se levantó. No con temblor ni duda, sino con firmeza tomó su camilla y salió caminando en medio de todos. Cada paso era una bofetada al cinismo religioso. Cada movimiento, una proclamación del poder divino. Pero el verdadero milagro no fue físico, fue interno. Ese hombre no solo volvió a caminar. Volvió limpio, reconciliado, restaurado. Los amigos no fueron nombrados. Pero sin ellos, el milagro no habría ocurrido. Ellos fueron las manos, la fuerza y la fe cuando él no tenía cómo moverse. Porque a veces, el mayor acto de amor es llevar a alguien ante Jesús, cuando esa persona ya no tiene fuerzas para ir por sí sola. El techo roto se convirtió en un altar, las cuerdas en instrumentos de gracia y la fe colectiva en el puente que activó la respuesta celestial una vez más. La compasión de Jesús no se detuvo en la necesidad evidente. Fue más allá, a lo profundo. Él no buscaba impresionar, sino transformar. No vino a hacer shows de poder, sino a restaurar desde la raíz. Y en ese momento, frente a todos los religiosos y testigos, mostró que el reino de Dios no es una teoría, es una realidad viva que responde a la fe auténtica, al amor persistente y al clamor silencioso de los que ya no pueden seguir cargando sus propias camillas. En ese día, una casa fue marcada para siempre, no por el daño en el techo, sino por la sanidad que descendió a través de él. Porque donde hay fe, donde hay amor decidido, el cielo siempre encuentra una forma de entrar. Y Jesús, el libertador, sigue respondiendo con gracia a quienes se atreven a romper las barreras para acercarse a él. Jesús caminaba entre la multitud. Cada paso era seguido por decenas de personas que lo empujaban, lo llamaban, lo rodeaban con ansias. Un mar humano se movía con él. Los discípulos lo protegían como podían, formando un muro viviente. Había ruido, emoción, caos controlado. Pero en ese momento, entre empujones y voces, una mujer decidió que su vida ya no podía esperar más. No tenía nombre en los evangelios. Solo una historia: 12 años de hemorragias, 12 años de vergüenza, exclusión, pobreza. Había gastado todo su dinero en médicos, sin hallar cura. Ya no tenía fuerza, ni recursos, ni aceptación. Solo le quedaba una cosa: fe. Y esa fe la llevó a hacer algo que cambiaría su historia para siempre. Ella no se presentó al frente, no clamó su nombre, no pidió ayuda en voz alta. Se arrastró entre la multitud, ocultando su rostro, cubierta por el miedo al rechazo. La ley era impura al tocarla. Era contaminarse. Pero para ella, Jesús no era alguien a quien debía proteger del contagio. Era la fuente misma de la pureza. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, no necesitaba más. No pedía palabras, no buscaba atención. Solo el toque, invisible, anónimo, silencioso. Fue una fe secreta, pero poderosa. Ni sucedió. Su mano temblorosa tocó la orla del manto. Al instante, el flujo de sangre se detuvo. Sintió dentro de sí que había sido sanada. El mundo seguía girando, pero Jesús se detuvo. En seco: ¿quién me ha tocado?, preguntó. Los discípulos se miraron, incrédulos. Maestro, la multitud te aprieta por todos lados. Pero Jesús no hablaba de contacto físico. Alguien lo había tocado con fe. Había salido poder de él. Lo supo. Lo sintió, no porque perdiera fuerza, sino porque su compasión siempre responde a la fe real. Por pequeña que sea, la mujer temblaba. Sabía que había sido descubierta. Podía haber huido en silencio, pero su historia no podía terminar en las sombras. Se postró ante él. Contó su verdad en su historia, su dolor en su vergüenza. Frente a todos, Jesús no la reprendió, no la expuso. La llamó hija, una palabra que restauró más que su cuerpo. Le dio identidad, le dio un lugar, le devolvió lo que la enfermedad y la sociedad le habían quitado. Tu fe te ha sanado. Vete en paz. En ese momento fue un acto divino de dignificación. Jesús no solo sanó el cuerpo, sanó el alma herida, la autoestima aplastada, la vergüenza acumulada por años. Mostró que no basta con curar. Es necesario mirar, afirmar, restaurar. Jesús pudo seguir caminando sin interrumpirse por no lo hizo, porque para él,
Cada vida merece atención plena. Cada historia importa, el contraste era brutal. Todos lo tocaban, pero solo una fue sanada. Muchos lo apretaban, pero solo una lo tocó con fe verdadera. La diferencia no estaba en la cercanía física, sino en la disposición del corazón. Esa mujer, anónima, excluida, sin derechos, rompió todas las barreras con un solo gesto. En Jesús no solo poder, sino ternura. En una sociedad que la llamó impura, Jesús la llamó hija. En un mundo que la mantuvo lejos, Él la acercó. En una vida marcada por el silencio, Él le dio voz. Porque el sanador no ignora a los invisibles. No pasa de largo ante el clamor silencioso. En su reino, lo pequeño tiene valor eterno. Mueve su corazón. Esa historia es un recordatorio para todos los que se sienten sucios, indignos, ocultos por años de dolor. Jesús no espera que lleguemos con discursos elocuentes. Basta un toque. Basta un suspiro de fe, porque su compasión no necesita ser convocada por gritos. Ella se activa con un simple roce del alma. Y cuando Él se detiene por ti, ya nada volverá a ser igual. La barca se detuvo en la orilla de una tierra considerada impura. Era la región de los Gadarenos, un lugar olvidado por muchos, temido por otros, evitado por casi todos. No había sinagogas, ni maestros de la ley, solo sepulcros, colinas silenciosas, animales impuros y una sombra que parecía envolverlo todo. Los discípulos miraban alrededor con inquietud, sin entender por qué Jesús, justo después de calmar una tormenta con solo una palabra, los había llevado hasta allí. Pero Jesús no venía por multitudes. No buscaba reconocimiento. Había cruzado el mar por una sola alma perdida. Una alma que gritaba entre las tumbas. Entonces lo vieron. Un hombre salió de entre los sepulcros. No llevaba ropa. Estaba cubierto, sucio, con el cabello desordenado, la mirada perdida. Gritaba día y noche. Se hería a sí mismo con piedras. La gente del pueblo ya había intentado encadenarlo, pero ni eso lo contenían. Era como una fiera. Nadie se atrevía a pasar por ese lugar. Pero Jesús no retrocedió. Dio un paso al frente. Y el hombre, al verlo, corrió hacia él. Lo impensable ocurrió. Él, endemoniado, cayó de rodillas ante Jesús. Sus labios hablaron, pero no era su voz. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Era el demonio dentro de él quien hablaba, o mejor dicho, los muchos demonios. Jesús le preguntó su nombre, y la respuesta estremeció a todos la legión. Porque somos muchos. Una multitud de espíritus habitaban en ese cuerpo desgastado. Lo controlaban, lo destruían, pero incluso ellos sabían que ante Jesús no tenían poder. Rogaron no ser enviados al abismo. Pidieron entrar en una piara de cerdos cercana. Jesus lo permitió. En un instante los espíritus salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la piara, cerca de 2000 animales, se lanzó al precipicio y se ahogó en el mar. El caos fue total. Los cuidadores de los cerdos huyeron, gritando. Pronto, todo el pueblo acudió, y lo que vieron los dejó sin palabras en el hombre. Aquel, que antes era una pesadilla viviente, ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. No sería, escuchaba. Sonreían, lloraba. Estaba libre. Pero el milagro no fue celebrado. El pueblo, al ver el poder de Jesús, tuvo miedo. No entendieron la misericordia, solo vieron la pérdida económica de sus cerdos. Que se fuera, lo expulsaron. Eligieron el miedo en lugar de la libertad. El rechazo en vez del asombro. Jesús no discutió. Subió de nuevo a la barca. Pero antes, el hombre liberto se acercó. Ya no era un endemoniado, era alguien nuevo. Con lágrimas, le suplicó: déjame ir contigo. Quería seguir al maestro. Quería dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida con quien le había dado todo. Pero Jesús le dijo algo inesperado. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No era un rechazo, era una comisión. Jesús le devolvió más que libertad. Le dio propósito. Y ese hombre, antes esclavo de una legión de tinieblas, se convirtió en el primer misionero en Decápolis. Recorrió las ciudades contando su historia, proclamando el nombre de Jesús. En su testimonio era vivo. Era irrefutable. Era prueba del poder de un Salvador que cruza mares y enfrenta tormentas solo para rescatar a uno. Esta historia no es solo sobre liberación espiritual, es una declaración profunda de cuánto vale una sola alma para Dios. Nadie estaba dispuesto a ir por ese hombre. Nadie quería acercarse por Jesus. No le asustaron los gritos, las heridas, ni los demonios, porque detrás de todo eso, él vio un corazón quebrado esperando ser sanado. Él escuchó un grito que nadie más oía, y lo respondió con poder, compasión y restauración. Así termina nuestra serie, no con multitudes vitoreando, sino con un hombre restaurado, caminando por su tierra,
contando con voz firme lo que el Hijo de Dios hizo por él. Su vida, una tumba vacía convertida en mensaje de esperanza. Su pasado, una plataforma para mostrar que no hay cadena tan fuerte que el amor de Cristo no pueda romper en Jesús. Sigue cruzando mares. Sigue escuchando gritos ocultos y sigue liberando. Pork is. Su corazón, en sanar, restaurar, salvar a todos. A ti.